Muy buenos días, nos encontramos en otra edición de La Hora Médica y en esta oportunidad vamos a conversar sobre los trastornos de los lípidos y trastornos metabólicos que hoy en día está, digamos, en moda lo que es el síndrome metabólico, ¿no? Entonces, en realidad, los lípidos, ¿qué son? Vienen a ser estas grasas que todos normalmente los tenemos, ¿no? En nuestra, digamos, sangre, en nuestro organismo, van a circular los distintos tipos de grasas que van a servir para la, digamos, la producción de distintas hormonas y para distintas reacciones químicas para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, ¿qué son los lípidos? En realidad, ¿cómo lo conocemos? Por ejemplo, tenemos el colesterol. Este colesterol está subdividido en lo que es colesterol bueno, ¿no? Que el colesterol malo y el colesterol intermedio que nosotros le llamamos. Entonces, ¿cuál es el colesterol bueno? El que llamamos el HDL, que están en unas siglas en inglés que es high, ¿no? De alta densidad. Después tenemos el colesterol malo, que es el LDL, que están también en las siglas como de baja densidad, low, ¿no? Y el colesterol intermedio, que es el VLDL, que es very low, ¿no? De muy baja densidad. Y también tenemos el triglicérido. Entonces, cuando nosotros nos sacamos un perfil lipídico, siempre traten de sacarse el perfil lipídico no completo. No se saquen solamente colesterol y triglicéridos, porque vamos a poner un ejemplo. Muchas veces yo puedo tener 230 de colesterol total y triglicéridos, vamos a decir, independientemente 130, que es normal. Pero en el colesterol está elevado, estamos hablando de 200, es el valor máximo y tenemos 230. Pero mi pregunta es, ¿está elevado, ¿no? ¿A predominio de cuál de los tipos de colesterol que hemos mencionado en estos momentos? ¿Del bueno, del malo o del intermedio? Vamos a decir que de repente el que está elevado es el colesterol bueno, el HDL. Y de repente, como yo como mucho pescado, ¿no? De carne oscura, como el jurel, ¿no? Ese tipo de pescados, entonces tengo mi colesterol bueno elevado. Y vamos a decir que el valor del bueno está en 90. El colesterol malo, vamos a decir que está en 120. 90 más 120 tenemos 210. Y el colesterol intermedio está en 20. Entonces el colesterol intermedio, normal, 20. Colesterol malo, 120 hemos dicho, normal. Y el colesterol bueno está bastante elevado, porque hago ejercicios y como pescado de carne oscura. Entonces, sin embargo, si yo no supiera cómo están conformadas estas fracciones, yo te voy a decir, tu colesterol total 230 está mal, vas a tomar una pastilla, cuando en realidad está bien. Si yo sumo esos 3 subtipos de colesterol, me tiene que dar el colesterol total. Siempre tengan en cuenta eso, porque a veces yo veo exámenes de laboratorio y yo lo sumo y no coincide, entonces está mal hecho el examen, ¿no? Entonces, este ejemplo que hemos puesto es para que ustedes vean que no todo colesterol total elevado significa que el paciente esté mal. Entonces, por eso es la importancia de que no se hagan solamente un colesterol total y un triglicérido, sino háganse el perfil lipídico completo, porque esa es la que nos va a dar mayores datos y nos va a que nosotros podamos dar un adecuado diagnóstico y tratamiento. ¿Por qué a veces un adecuado diagnóstico? Porque estos son exámenes auxiliares que te ayudan a ti a hacer un adecuado diagnóstico y un adecuado manejo. Entonces, yo les puse que sacáramos el triglicérido, porque el triglicérido siempre va de la mano del colesterol intermedio. Ese que yo les dije, el VLDL, que a veces no le damos mucha importancia. Imagínense ustedes, que ustedes vienen con el colesterol total normal y todas las fracciones están normales. Pero
tu triglicérido está en 600 y yo veo el VLDL que está normal, en 20. Yo ya dudo de ese examen, porque siempre que ustedes vean en un perfil lipídico, el triglicérido siempre va de la mano del VLDL. Si yo tengo el triglicérido bien elevado, el VLDL me tiene que salir elevado. Y en la mayoría de los casos, el HDL, que es el colesterol bueno, está bajo, ¿no? Entonces siempre, para que ustedes tengan, o sea, siempre hay que tener, es como cuando, por ejemplo, ustedes vienen con un hemograma y me traen una anemia de 6 de hemoglobina y al paciente yo lo veo todo chaposo, colorado, ya tengo que dudar, ¿no es cierto? Igual es esto, ¿no? Entonces son cosas que uno tiene que siempre observar en un perfil lipídico. ¿Cómo nosotros podemos dividir este tipo de enfermedades? ¿No? Porque hoy en día se sabe mucho de lo que es la parte de los trastornos de los lípidos, ¿no? Que nosotros lo llamamos, que ahí podemos dividirlo en 3 grandes grupos, ¿no? Pero de causas, vamos a decir, en 2 tipos. Vamos a las causas de origen familiar, es decir, de causa hereditaria, y las causas que son adquiridas por un mal hábito alimenticio. Esas son las 2 principales causas, hereditarias y el otro es por un mal hábito alimenticio. Ahora, dentro de las causas hereditarias tenemos la muy conocida, la hipertrigliceridemia familiar, la hipercolesterolemia familiar y tenemos la mixta. Entonces tú siempre vas a encontrar uno de estos patrones, ya sea también en las causas adquiridas por un mal hábito alimenticio. O solamente vas a tener elevado el triglicérido, o solamente vas a tener elevado el colesterol, o puedes tener ambas. La verdad es que esta enfermedad es una de las enfermedades más frecuentes, ¿no?, en la población en general. El 30% a más de toda la población sufre de estos trastornos de lípidos. Es decir, problemas en la circulación por las grasas. Este problema de trastornos hoy en día se sabe que no solamente es por culpa de un problema alimenticio. El 60% del valor que tú tengas de estos trastornos de lípidos es dado por un problema metabólico y solamente el 40% tiene que ver por un problema alimenticio. Entonces, si nosotros pensamos que es problema solamente de alimentos y no nos damos cuenta que es un problema metabólico, genético, hereditario, entonces el paciente nunca lo vas a poder controlar. Esto es como, por ejemplo, la diabetes. Así yo sea diabético, que quiere decir elevación del azúcar. Así no coma nada de azúcar. Así no coma nada de carbohidratos. Yo tengo una tendencia a desarrollar elevación del azúcar. Y eso es por un problema y un trastorno genético hereditario. Igualito es hoy en día lo que se conoce del colesterol, triglicéridos, que viene a ser los trastornos de lípidos. Todos, en el valor que tengamos, tenemos un componente genético. Y ese valor que tú tienes de colesterol, triglicéridos, el 60% es responsable de un problema, de una alteración genética. Y la alimentación solamente tiene que ver un 30 o un 40%. Entonces miren la importancia de poder nosotros determinar si tú tienes algún problema, un trastorno genético hereditario, porque eso es lo que va a determinar si tú vas a tener que tomar medicamentos a largo plazo o de por vida. Entonces, yo por ejemplo, para contarles, yo tenía una paciente que era vegetariana, o sea, no te comía absolutamente nada, flaquita, y manejaba valores de 2000 de triglicéridos. ¿Qué dieta le voy a decir? Uno diría, hoy está mal el resultado. No, se hacía todos los meses los valores para poder observarlos y valían a valores de 2000, 1500. Y esto es un problema genético hereditario
quiere decir que ella, si de niña le hubieran hecho el examen, iban a encontrar valores iguales. Si ella le hubieran hecho a los 15 años, 20 años, iban a encontrar esos valores. Entonces, miren la cantidad de años que está sufriendo esta paciente, ¿no? Era joven, pero estamos hablando de 30 y tantos años, o sea, 30 y tantos años sufriendo de trastornos de lípidos y grasas. ¿Y eso a qué conlleva? A que las arterias de nuestro organismo van a terminar obstruyéndose. Y ese proceso se llama ateroesclerosis. Ateroesclerosis, que ahora vamos a ver un video en la cual vamos a ver qué es lo que está pasando en nuestro organismo y las consecuencias más importantes en cuanto a ese trastorno de los lípidos y metabólicos. Hoy en día se conoce que son, por ejemplo, a nivel cerebral, el infarto cerebral, a nivel cardíaco, infarto cardíaco, y a nivel vascular, periférico, etcétera, es obstrucción de las arterias. Sitios frecuentes son las piernas, y eso es lo que nosotros nos conocemos como obstrucciones arteriales, insuficiencia arterial de los miembros inferiores. ¿Y cómo se manifiesta? ¿No? Que yo camino y siento pesadez, dolor en las piernas al caminar, paro, ¿no? Y me pasa el dolor. Entonces ya ahí me estás indicando que hay un problema circulatorio. Entonces, muy importante tener en cuenta hoy en día que el colesterol y triglicéridos es un problema genético. Gran parte de esto, por eso vas a encontrar gente que son obesos, ¿no? Que paran comiendo comida chatarra, pero sin embargo se hacen un examen de colesterol y triglicéridos y sale normal. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Es obeso, no hace dieta, ¿y por qué sale normal? Y yo que soy flaquito, de repente trato de cuidarme y me sale elevado. Porque tiene un problema genético, tiene una alteración genética y probablemente esa persona obesa tiene suerte que su metabolismo sea muy bueno y haga una adecuada, ¿no? Metabolismo de las grasas. Entonces, por eso es que siempre nosotros debemos determinar qué tanto es el componente, ¿no? genético y qué tanto es el componente alimenticio. Y eso es lo que va a determinar tu manejo de aquí para adelante. Entonces, las consecuencias de estos trastornos de lípidos y metabólicos generalmente no te da síntomas. Yo puedo tener volando el colesterol. Mucha gente dice, ay, el dolor de cabeza es por eso, porque mi colesterol o mi triglicéridos está elevado. No, no te da síntomas. Ah, por eso yo tengo mareo. No, mentira, no es por eso. Generalmente hay sí depósitos de grasa, pero son muy raros que se pueden observar, ¿no? En los tendones, en las articulaciones, que son depósitos de grasa que se suele observar, pero en realidad los trastornos de lípidos no suelen producir síntomas, salvo que ya hayan producido una obstrucción o lo que nosotros llamamos unas placas que llaman ateromas. Y esas obstrucciones van a determinar los síntomas que va a tener el paciente. Pero si yo solamente tengo alteraciones de los lípidos, elevación, y no tengo todavía ninguna obstrucción de ninguna arteria, no me da síntomas. Tengas el número que tengas en el colesterol y triglicéridos. Entonces, lo que estamos entendiendo ahora, ¿cuáles son las causas? Hemos dicho que hay dos causas principales, ¿no? La causa de la ingesta alimenticia y el otro es el trastorno genético. El 60-70% es culpa del trastorno genético y solamente un 30 o 40% es producto de la alimentación que tú tengas. Con esto no estamos diciendo de que no tiene nada que ver y ya no hay que hacer alimentación. No, igual, es una ayuda que tú le vas a hacer a un trastorno metabólico que viene pues de los padres, ¿no? Hemos dicho que el cuadro clínico no te produce ningún síntoma. Solamente va a producir síntoma cuando ya ha producido las placas, las obstrucciones de ateroma. Entonces, esto tienen que llevarlo. Es muy importante que ustedes sepan antes de poder hacer un tratamiento adecuado y enfocarlo, ¿no?
Entonces, quiero que ustedes vean cómo es este proceso de aterosclerosis, que es consecuencia de un trastorno de lípidos y la parte de lo que es la parte del metabolismo. ¿Podemos pasar el video, por favor? Es una enfermedad, la cual se deposita el material graso sobre la pared de una arteria. Normalmente, las paredes de una arteria son lisas, lo que permite que la sangre fluya libremente. Sin embargo, si se presenta daño en el recubrimiento interno, grasa, colesterol, plaquetas y otras sustancias se pueden acumular en una sección dañada de la pared arterial. Con el tiempo, el tejido se acumula y se forma una placa, estrechando el lumen o el espacio abierto de la arteria. En lugares donde el estrechamiento es grave, existe el riesgo de que el vaso se bloquee completamente si se forma un trombo en el segmento afectado. Lo que acabamos de observar es el proceso que se va produciendo en todas nuestras arterias. Generalmente estas se producen más en las bifurcaciones, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, cuando ahí es como una Y y ahí es donde se produce generalmente los mayores daños. ¿Por qué? Porque la sangre es donde impacta con más fuerza a nivel de las bifurcaciones. Entonces, al impactar con más fuerza a nivel de las bifurcaciones, es donde se produce la erosión y el daño inicial, donde se va a producir una arteria, y ahí donde se va depositando todas las grasas, el triglicérido, el colesterol, las plaquetas, y va formando una placa. Más o menos el proceso es igualito que un tubo de cañería que se va llenando de sarro. Entonces, cuando hablamos entonces nosotros del síndrome metabólico, que es algo, digamos, nuevo, la tendencia, es porque generalmente una enfermedad es muy difícil de que vaya aislada. Entonces, muchos de, por ejemplo, de los pacientes que nosotros hoy en día nos interesa mucho el sobrepeso, ¿no? Y este sobrepeso, que tiene que ver determinado por el diámetro o la circunferencia abdominal, que para nosotros pues una persona varón más de 94 centímetros o una mujer más de 88 centímetros, consideramos que es ya un perímetro abdominal excesivo y es un punto para que nosotros le consideremos si tiene un problema de síndrome metabólico. El otro punto que nosotros tenemos que tener en cuenta, este sobrepeso, este incremento de la circunferencia abdominal siempre te va a conllevar a que tú tengas resistencia a la insulina. Entonces, la resistencia a la insulina es otro factor más para que tú tengas problemas de este índole, como acabamos de ver, la aterosclerosis. El otro es alteraciones de las grasas, de los metabolismos. Otro es problemas de la hipertensión arterial. Y cuando hablamos de lo que es resistencia a la insulina, estamos hablando específicamente de lo que es la parte del azúcar, la glucosa. Entonces, yo le llamo como que ustedes, vamos a decir, antes de ser diabético, tú has sido, ¿no?, resistente a la insulina. Que esa resistencia a la insulina poco a poco va a ir incrementándose hasta que va a llegar un momento en que va a terminar desencadenándose la diabetes. Entonces, el síndrome metabólico hoy en día debe ser manejado, debe ser tratado, ¿no? Es importante que el paciente mantenga un peso adecuado, ¿no? Ya la vez pasada estuvimos en una charla con el doctor Pardo, que es un cirujano bariátrico que tiene que ver mucho con los pacientes con obesidad. Entonces, estos pacientes con obesidad tienen, ¿no?, una resistencia a la insulina, y más aún si aquellos que tienen alguna carga genética de algún tipo o un familiar con diabetes, estos con mayor razón van a desarrollar. Y si yo ya tengo el gen para ser diabético, pero vamos a decir un ejemplo, yo tengo el gen para ser diabético para el año 2030 y yo ya sé que tengo un problema de resistencia a la insulina, ¿por qué no mejor es tratarlo y evitar de que la enfermedad no se produzca en ese momento, sino tratar de retrasarlo un poco más? Entonces, eso es la importancia de lo que es la medicina hoy en día preventiva, ¿no? Tiene que ver mucho lo que es el sobrepeso, la parte
abdominal, con lo que es el manejo de la hipertensión arterial. Tiene que ver mucho con lo que es los trastornos de los lípidos. Entonces, en realidad, hoy en día el manejar lo que es la resistencia a la insulina, el sobrepeso, la presión arterial, los lípidos y todo, es algo que tiene que ser cotidiano en ustedes, es un chequeo que tiene que ser anual. Y no sé, cuando justo una paciente nos preguntó a nosotros la vez pasada, ¿cada qué tiempo yo me debo de hacer, doctor, este tipo de chequeos generales, básicos? En realidad lo va a determinar el resultado que tú hagas. Yo te puedo decirte una vez al año, pero ¿qué pasaría si en tu control, por ejemplo, te sale elevado? Vamos a decir 120 de azúcar, que no es diabetes, porque para decir que uno es diabético, estamos hablando que es glucosa en ayunas mayor de 126 en 2 exámenes separados con 2 semanas entre uno y otro examen. Entonces, no es diabético, 120 no es diabético, 115 no es diabético, pero si yo ya tengo esos valores y tengo problemas de presión arterial o de repente también me sale con trastornos de los lípidos, entonces ese paciente ya debe ser manejado. Desde un inicio debe ser controlado. Entonces, ¿por qué es muy importante? Más o menos para que me entiendan, vamos a poner un ejemplo. Que yo como, vamos a decir, imagínense ustedes, 100 de azúcar, llámese glucosa. Yo tengo que tratar de mantener en mi cuerpo el valor normal de 70 a 100 de glucosa. Pero para yo mantener ese valor, porque cuando todos nosotros ingerimos azúcar, quien se encarga de meter ese azúcar dentro de cada célula es el páncreas, que va a secretar lo que se llama insulina y va a meter esa glucosa que yo voy a ingerir con la comida y lo va a meter dentro de las células para que en nuestro torrente de sangre siempre se mantenga el valor de glucosa de 70 a 100. Pero imaginemos que yo como 100 de glucosa y para yo mantener ese valor de 70 a 100 tengo que producir 100 de insulina. Imaginemos que yo como 100 de glucosa y para yo mantener ese valor normal estoy produciendo 1000 de insulina. Si yo tenía 100 con 100 y ahora para 100 de glucosa yo tengo que producir 1000 de insulina y mi glucosa me sale normal. Sí, doctor, me sale en 90. Pero no saben ustedes que está produciendo 1000 de insulina para mantener el valor normal. Eso es lo que se conoce como resistencia a la insulina. Entonces va a llegar un momento en que el páncreas está trabajando en exceso, está sobreproduciendo mucha insulina y va a llegar un momento en que claudica y se cansa y ya no puede producir la cantidad que tenía que producir y entonces empieza a bajar su secreción. Ya no produce 1000, produce 800, produce 500 y por lo tanto ya no puede mantener este valor, ¿no?, del organismo de 70 a 100 de azúcar. Y empieza entonces el azúcar a elevarse. 110, 115, 120, entonces ya estás en lo que conocemos la resistencia a la insulina. Y llega un momento en que el páncreas se cansa y viene lo que es la diabetes. Ese es el proceso que nosotros lo llamamos resistencia a la insulina o prediabetes antes de terminar siendo un paciente diabético. Entonces, ¿es importante entonces tratar la resistencia a la insulina? Por supuesto. ¿Hay medicamentos para tratar la resistencia a la insulina? Por supuesto que sí. El más común y más frecuente y más utilizado es la metformina. Pero no solamente es eso, es también bajar el hacer deporte, el hacer dieta, el bajar la circunferencia abdominal. Todo eso tiene que ver con la resistencia a la insulina. Por eso nosotros a veces, yo me acuerdo cuando había un profesor y a veces nosotros tenemos que dar el ejemplo, ¿no?, con los pacientes. Y yo me acuerdo teníamos un profesor que decía, no fumes, y estaba con su cigarro fumando. Por eso cuando yo también examino trato de meter la barriga. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tratar y controlar. Entonces, ahora, muchos de los valores de colesterol y triglicéridos tienen que ver con problemas también metabólicos o problemas, digamos, hormonales, como por ejemplo el hipotiroidismo. Por eso es que hoy en día es muy importante, si yo tengo alguna alteración de colesterol y triglicéridos,
Pedir, no solamente lo que se hacía antiguamente, ya, sácate tu colesterol, ya, haces dieta y vas a tomar la pastilla por 30 días. No, el que hoy en día hace ese tipo de tratamiento está mal, ¿no? Porque ustedes saben que el hipotiroidismo produce trastornos de lípidos que no tienen nada que ver con un problema genético, no tiene nada que ver con la alimentación, simplemente es un trastorno por la misma hormona tiroidea. Entonces yo corrigiendo la hormona tiroidea se va a normalizar mi trastorno de lípidos. Saben que muchos de los anticonceptivos tienen que ver con estos problemas, saben que muchos de los esteroides tienen que ver con los trastornos de lípidos, saben que muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos para la presión arterial o como para los pacientes que queremos hacer que orinen, como los diuréticos, especialmente los hidroclorotiazida, los tiazídicos que le llamamos, tienen que ver con trastornos de los lípidos. Entonces un médico, ¿no?, muy acucioso en el tema, ¿no?, tiene que pensar en todas esas aristas de lo que puede haber dentro de este paciente que tiene un trastorno de lípidos. No solamente es evaluar y decir, tu colesterol triglicérido está mal, etc. No, tienes que ir más allá de eso. Pedir procesos hormonales, ver qué cosas está ingiriendo su paciente, si de repente va al gimnasio y de repente quiere sacar más cuerpo y está utilizando esteroides, o de repente está usando anticonceptivos la mujer. Todo eso tienes que preguntar, o tienes que preguntar los medicamentos que está tomando. Tienes que ir más allá que un simple examen. Ahora, después vamos a hablar lo que es la parte del tratamiento, pero antes de ir a la parte del tratamiento vamos a hacer una pausa y quiero recordarles que acá en Clínica Nueva Salud tenemos más de 35 especialidades que estamos viniendo todos los días de la semana. Recordarles que el día de mañana tenemos la campaña, ¿no?, de oftalmología, las cirugías de catarata. Somos la única clínica que realmente acá en la región de Ica hacemos la cirugía de catarata con la técnica de facoemulsificación, que viene a ser la técnica de cirugía sin corte, porque tú para poder hacer ese tipo de cirugía tienes que tener el facoemulsificador, y eso no es una máquina que tú la traes, la cargas, ¿no?, la transportas en tu carro, no. O sea, eso tienes que tener la máquina, ¿no? Tú haces otro tipo de cirugía, sí, pero es con corte. En cambio, con la técnica de facoemulsificación es sin corte. Y esa la máquina la tenemos acá en Clínica Nueva Salud. Y es el día de mañana donde se va a realizar todos estos tipos de cirugía. Así que ya pronto les estaremos mostrando imágenes. Ya tenemos más de 150 cirugías de catarata realizadas desde que hemos... Entonces eso es muy importante porque nos habla no solamente de la experiencia que ya tenemos en la zona, ¿no? Ya tenemos un bagaje importante acá, ¿no? Médicos, oftalmólogos que vienen de la ciudad de Lima con una experiencia de más de 20 años. Es muy importante. Así que ya le estaremos postando imágenes, vamos a ir a una pausa y vamos a ver también el testimonio de un paciente que tuvimos acá en la Clínica Nueva Salud, una paciente que tuvo una quemadura de segundo y tercer grado y salió muy agradecido por el tipo de manejo que llevamos, ¿no? Vamos a una pausa y ya estamos regresando. Bueno, para empezar y continuar con el tema de lo que es el manejo y el tratamiento, antes quiero que vean un video de paciente que estuvo hospitalizado, el paciente Sarabia, que tuvo una quemadura de segundo y tercer grado, fue en la cara, y como siempre nosotros preocupados tratamos de dar siempre lo mejor, lo que corresponde a cada especialidad, y en realidad quienes manejan lo que son quemaduras tienen una especialidad esto, y la especialidad que maneja, la que se dedica a manejar los tipos de quemaduras, es cirugía plástica. Cirugía plástica, la especialidad cuando uno hace cirugía plástica se llama cirugía plástica y reconstructiva. Entonces, quienes tienen que ver es el cirujano plástico, no es el cirujano general, no es medicina interna, no es medicina general. El especialista para ver lo que son casos de quemaduras es cirugía plástica reconstructiva, y eso es lo que estuvimos en Clínica Nueva Salud, y el médico que estuvo a cargo del manejo y todo esto es la especialidad que corresponde. Por eso
el paciente en lo que estuvo hospitalizado mejoró tremendamente lo que es las lesiones que tuvo en la parte de la cara, que es una parte muy importante a veces que nosotros cuidamos ¿no? mucho en lo que es nuestra apariencia y todo, ¿no? Entonces vamos a ver este videito. Acá en la clínica ha sido muy buena la atención. Mi esposa ha tenido un problema de quemadura. Las atenciones han sido muy buenas en todo. Cada momento venían los médicos, las enfermeras. Y hoy día él se va tranquilo, alegre, contento, más agradecido por la Clínica Nueva Salud, por las atenciones que le han dado, ¿no? Lo que se quiere es eso, la atención sobre todo al público, a las personas que se vienen a atender acá a esta clínica. Eso deben de saber la gente, las atenciones de esta clínica es muy buena, muy educados la gente, en cualquier momento te reciben, están pendientes de uno, qué es lo que va a hacer. Siempre recomiendo a mis amistades que vengan acá a la clínica a hacer sus atenciones. Muy contentos y muy agradecidos con la familia Sarabia por haber confiado en nosotros. Y sí, lo que nosotros siempre procuramos es tratar de dar lo mejor y aconsejar a los pacientes. Por ejemplo, el día jueves, tuvimos unas cirugías de varices y como siempre nosotros tenemos que, digamos, aconsejar a la familia. Y ellos fueron operados en lo que es la parte de las varices por el doctor Fernando Álvarez, que la especialidad para que hagas una correcta cirugía de varices es el cirujano cardiovascular. Es ese especialista el que durante su formación ha estado operando varices y varices y varices. No es el cirujano general, no es el flebólogo tampoco, ¿no? Pero muchas veces vemos nosotros que quien hace las intervenciones es un flebólogo o un cirujano general. Entonces, el especialista, por ejemplo, para varices, él es el cirujano cardiovascular. Igual nosotros, por ejemplo, ahora que estamos hablando de los trastornos de lípidos, dentro de los exámenes que nosotros tenemos que tener, nuestro bagaje de exámenes aparte de este perfil lipídico y que tú tienes que sacarle cómo está el azúcar, porque estamos hablando que no puede estar encajando dentro de lo que nosotros llamamos el síndrome metabólico. Tienes que haberle sacado un problema, si tiene un problema hormonal, específicamente tiroideo. Tienes que haber hecho ese tipo de evaluación. Entonces, aquel persona o aquel profesional que no le pide, entonces ahí hay una falla. Tenemos que siempre tratar de buscar, o sea, pensar en todas las posibilidades que puede estar presentando este paciente. No es simplemente mirar el colesterol y triglicéridos y decir, ya, está elevado y te doy una pastillita y te doy una dieta. No, hay que ir un poquito más allá. Probablemente este paciente pueda tener un hipotiroidismo escondido, probablemente este paciente tenga una resistencia a la insulina escondida y es mejor tratarlo a tiempo antes de que la enfermedad aparezca. Entonces, hoy en día es eso, promover lo que es la medicina preventiva. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos lo que es el colesterol y triglicérido, uno es cómo yo diagnostico si este paciente tiene una enfermedad genética de fondo. Dos hay formas de hacerlo. Uno, que es que tú vayas y hagas el estudio genético, que generalmente es tomarle una muestra de acá de sangre y generalmente esto es procesado fuera del país. Se manda la muestra y de acá te están enviando los resultados, ¿no? En promedio, aproximadamente 3 semanas. Pero hay otra forma, digamos, más simple de verlo. ¿Cómo? Por ejemplo, uno va a depender, cuando uno hace una dieta o un trastorno, vamos a decir, yo como de todo, generalmente siempre se va a elevar a ambos. Pero cuando ustedes ven los valores, tienen que ver la proporción. Vamos a decir un ejemplo, yo tengo, por ejemplo, colesterol total, 250, y de repente tengo 600 de triglicéridos. Ahí nomás, con ese valor, yo ya me estoy dando cuenta que este tiene un problema metabólico, un problema genético del trastorno de los triglicéridos. Porque si fuera algo de tipo de mala alimentación, tú tendrías ambos valores, pero muy parecidos. Igual vamos a poner en el caso, que yo, por ejemplo, pues tengo 150 de triglicéridos y tengo 350 de colesterol. Este paciente tiene un trastorno
¿no?, genético del metabolismo del colesterol. Y cuando ambos son parecidos, 250, 270 de colesterol y 250 de triglicéridos, ahí no podemos determinarlo. Entonces la otra es que nosotros hagamos una terapia, damos un tratamiento con pastillas y tomando la medicación hay que ver los valores, hasta qué nivel ha bajado. Pero el paciente también tiene que hacer una dieta, ¿no? Generalmente, más o menos para que sepan, lo que tiene que ver con triglicéridos tiene que ser más que nada harinas, ¿no? Arroz, pan, papa, tallarines, también tienen que ver los dulces, chocolates, todo ese tipo de cosas tiene que ver mucho lo que son los triglicéridos. Y generalmente lo que es la parte de colesterol tiene que ver con animal muerto, ¿no? Llámese carne, pollo, las comidas enlatadas, tiene que ver las frituras, ¿no?, los embutidos, eso más que nada tiene que ver con los colesterol, ¿no? Entonces, más que nada para eso, si tú haces una dieta adecuada, una vez que tú retiras el medicamento, debería de mantenerse los valores, pero si tú al retirar el medicamento y haces un nuevo control, habiendo hecho un control con medicamentos que estaba todo normal y ves que uno se dispara en forma unilateral, entonces ya estás hablando de un trastorno de lípidos de ese tipo genético, pero manteniendo siempre la dieta, ¿no? Entonces, para eso tiene que colaborar tanto el médico como el paciente. Ambos manteniendo la medicación y manteniendo la dieta, tienes que tener un control a dosis mínimas hasta cuánto aguanta dentro de los valores normales con la dosis del medicamento. Suspenden el medicamento, mantienes la dieta, cuál de estos dos se eleva. Y ahí te va a determinar si tienes algún problema de trastorno genético o no. Y es importante eso porque si estamos frente a un trastorno genético, tú tendrías que darle el medicamento, ¿no?, por un largo tiempo, estamos hablando de por vida, pero hay varios esquemas en los cuales tú puedes hacer a bajas dosis, intercalados, vamos a decir un día sí, un día no, pero eso va a determinar de acuerdo a los valores que te vayan saliendo y teniendo obviamente el paciente manteniendo una dieta. Esto es muy importante porque muchos, por ejemplo, esta semana, ¿no?, tuve un paciente que no venía por ahora, sino ya tenía una enfermedad que tuvo microinfartos múltiples, así tenía su resonancia que decía múltiples, ¿no?, microinfartos a nivel de ambos hemisferios cerebrales. Esos múltiples microinfartos le habían determinado que la paciente ya no esté tan, digamos, lúcida, ni tampoco rápido en sus quehaceres, ni tampoco en sus respuestas, ¿no? Y eso había sido producto, pero simplemente se quedaron en solamente determinarle que el paciente había tenido múltiples infartos, múltiples microisquemias en ambos hemisferios cerebrales. ¿Qué hicimos? Le hicimos determinar la causa. ¿Por qué el paciente ha hecho esto? Entonces fuimos empezando con un problema de arritmias, llámese fibrilación auricular, que ya en otra oportunidad, en otro programa hemos hablado. ¿Produjo esto? ¿Hicimos los exámenes? No. Siguiente causa más frecuente, carótidas. Le hicimos el estudio de carótidas llenecito de placas. Así como ustedes han visto el video, lleno de placas toda la carótida común, la carótida interna, en ambos lados, ¿no? Y eso sale muy fácil en un examen de un ecodoppler carotídeo. Entonces, si tú no lo piensas, si tu médico no piensa la causa en ella, ¿cuál era el tratamiento preventivo? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque no pensamos que acá estaba el problema. Y determinando esto, tú puedes dar un tratamiento. Si ya tienes lleno de placas, estas placas se están desprendiendo. Y estas placas, al desprenderse, ¿hacia dónde están yendo? Al cerebro, y le está ocasionando múltiples infartos cerebrales. Entonces, ¿qué es lo que está produciendo? Atrofia cerebral. Al yo tener múltiples infartos cerebrales, termina el cerebro achicándose, y eso se llama atrofia cerebral. Y eso es las consecuencias de los olvidos, de la falta de rapidez ante las respuestas, de que ella se siente ya muy lenta en sus quehaceres, que no entiende a veces determinadas cosas. Entonces ya hay un daño neurológico.
Entonces siempre aprendamos que toda enfermedad tiene un origen, tiene una causa. Y no debemos solamente quedarnos en la enfermedad, sino debemos ir más allá. Entonces el tema que vamos a hablar la próxima programa, que va a ser el día martes, quiero hablarles de lo que es anemia, que es muy frecuente y he visto también en las consultas que un paciente viene con anemia y lo único que te hacen es darte vitaminas. Y te dicen, bueno, tienes anemia, vas a tomar fierro o vas a tomar ácido fólico. Y ahí termina todo y se acabó. Pero tú sabes que si no sabes de dónde ha venido esta anemia, no estás haciendo absolutamente nada. Y el mundo de la anemia es mucho más amplio. Para yo diagnosticar anemia, tengo que determinar por qué se produjo la anemia. Por falta de producción, es decir, no estoy produciendo la cantidad adecuada de hemoglobina. No. Es por pérdida. De repente yo estoy perdiendo microscópicamente sangre y no me doy cuenta. ¿Y por dónde yo puedo perder microscópicamente sangre? O por las deposiciones o por la orina. O puede ser por un problema medular. Vamos a poner un ejemplo de los 3 tipos que hemos dicho. Vamos a decir que es por falta de producción. ¿Quiénes tienen que ver en la formación de hemoglobina? Vamos a ir adelantando algunas cositas. Ácido fólico, hierro y la vitamina B12. Son los 3 ingredientes que tú necesitas para formar hemoglobina. Entonces, si yo digo tengo anemia, ¿cuál te falta? Tú lo puedes dosar en sangre. B12, hierro o ácido fólico. Si yo pienso que todo es hierro y de repente es por falta de B12, no te estoy haciendo absolutamente nada. Ustedes saben que si ya me falta uno de estos 3, ¿por qué me falta? Las gestantes, ¿no?, tienen anemia por falta de fierro. ¿Y por qué? Porque como hay un bebito que está naciendo, que está en su vientre, tiene que producir bastante hemoglobina. Y todos tenemos, como nosotros acá tenemos un recipiente lleno de fierro. Pero si este fierro se acaba, ya no tengo cómo producir hemoglobina. Por eso que las gestantes no necesitan bastante, ¿no?, ingerir bastante hierro o aplicarse lo que es hierro. ¿Qué pasaría si yo tengo gastritis? Al tener nosotros gastritis, ¿qué pasa? No se absorbe la vitamina B12. Entonces, tengo anemia por falta de vitamina B12 y no tengo B12 a pesar de que como bien porque tengo una gastritis de por medio. ¿Qué pasaría si yo tengo anemia y de repente me dicen toma B12, toma ácido fólico, toma hierro? Y de repente tengo un problema prostático y tengo hematuria, solo que como no la veo, como es microscópica, entonces yo es como que estoy ahorita echando agua y a la vez trapeando. Entonces, ¿en qué momento esto va a parar? Nunca, porque estoy trapeando y alguien viene y me echa agua. Entonces estoy tratando de tomar vitaminas para formar hemoglobina, pero sigo perdiendo. ¿Qué pasaría si yo estoy perdiendo porque tengo un cáncer de colon, que es muy frecuente, pero no lo veo? Porque eso solamente sale cuando tú te haces un examen que se llama TB-nonenesis. Entonces, si yo determino que hay por pérdida, tengo que hacer el diagnóstico. Entonces, tengo anemia por pérdida microscópica a nivel de las heces, producto de un cáncer de colon. Si yo no trato esto, me quedo en la simple anemia. Uy, el paciente tratándose de anemia y tenía un cáncer de colon que crece y crece y crece. El otro, vamos a decir, tengo anemia, le doy vitamina B12, le doy fierro, le doy ácido fólico, no sube. ¿Hay pérdida? En la orina, negativo, en las heces no hay. Y es un problema medular. Luego de repente el paciente tiene insuficiencia renal y le falta eritropoyetina. Por lo tanto, por más que le des todo lo que quieras, no va a subir hasta que no le pongas eritropoyetina. O de repente tiene un problema de la médula, una aplasia medular. ¿Ve? Eso pasa en toda enfermedad. Si ustedes no
hacen más allá de lo evidente, no se queden en la simple anemia, vean las posibles cosas que tienen que ver, las causas que se están generando. Igualito es lo que nosotros estamos hablando ahora, trastornos de lípidos. No se queden solamente en un simple colesterol, en un simple triglicérido. Puede ser un problema por malas ingestas de medicamentos que me ha dado, digamos, de otra enfermedad. Vamos a decir, el cardiólogo está que me da mucho diurético, tiacídico. ¿Me produce trastorno de lípidos? Por supuesto. Puede ser porque de repente yo estoy tomando esteroides. Puede ser por un problema hormonal, tiroides. Puede ser por anticonceptivos. Puede ser por muchas otras causas. Pero si yo no las estoy pensando, no las voy a poder tratar. Y hay causas que te pueden estas complicar. Para eso también te piden una ecografía abdominal. ¿Cuántas veces ustedes han tenido hígado graso en su informe ecográfico? ¿Cuántas veces le han dicho esteatosis hepática? ¿Cuántas veces saben que este trastorno del lípido puede llegar a producirte una pancreatitis? Entonces, el mensaje de hoy en día es que los trastornos de lípidos y el síndrome metabólico hoy en día debe ser tratado en forma precoz, debe hacer prevención y debemos hacernos siempre unos exámenes, chequeos preventivos básicos, por lo menos 1 a 2 veces al año. Estas ecografías siempre quiero recordarles y aconsejarles, porque es algo que tenemos que quitarnos del chip. Las ecografías deben ser hechas por un médico especialista y el médico especialista es un radiólogo, no es el médico general que hace las ecografías. Para eso hay una persona que se ha especializado durante más de 3 años. Entonces, hagamos siempre las cosas. Un buen examen auxiliar, en buenas manos, con una buena máquina, un buen profesional, me va a ayudar en el diagnóstico, a yo que soy el médico tratante. Pero si ese examen no está bien hecho, lo único que me va a hacer es que me desvíe por otros lados. Entonces, eso es lo que nosotros queremos aconsejarles. Siempre vean, que sea un médico especialista el que les está realizando los exámenes. Eso ya es algo común, Hoy en día todo el mundo tiene las redes y simplemente ingresar y ver si el médico es el especialista y tiene su registro y todo, Entonces eso, veamos, no se olviden que el día miércoles tenemos la visita de la doctora Berrocal, Juliana Berrocal, amiga que ha hecho la especialidad de medicina estética. Ella se ha formado en lo que es España y ella es una doctora muy conocida, que es catedrática, inclusive es catedrática allá en México, de la parte del área de medicina estética. Y bueno, tenemos la suerte de tenerla con nosotros para impulsar y darle otro toque a lo que es la salud, a aquellas personas que tienen que ver mucho con lo que es la parte de la belleza, y tenerla a la doctora en verdad es un lujo, de su talla profesional, y que ella venga. Es una amiga de muchos años, yo trato a sus padres y por eso la gran amistad que tenemos ha hecho de que tengamos a la doctora y nos esté aquí colaborando y apoyando para todas las personas que quieran atenderse y realzar su belleza, hombres o mujeres. Ella es una experta y es profesora de muchos médicos acá en Lima, que está capacitándose para lo que es la parte de la colocación de las distintas cosas que hay, ácido hialurónico y botox. Y por si acaso nosotros estamos colocando, justo eso también me hicieron esa pregunta, el botox. Mucha gente no sabe, el botox es la marca, del producto, y lo que la mayoría coloca es la toxina botulínica, y el de marca se llama botox. Entonces, cuando el procedimiento es bien barato, te están colocando en realidad la toxina botulínica, no te están colocando el botox, porque el botox es bien caro. Entonces, pero nosotros en esto va a haber unos descuentos, promociones, porque hemos logrado conversar con la doctora y insistirle, y va a haber descuento. La consulta es totalmente gratuita para lo que es la parte de medicina estética, y hay súper descuentos y promociones. Así que entren a las redes sociales, vean, y este miércoles la doctora va a estar acá realzando la belleza de todos los chinchanos y, por qué no, los de Pisco, Cañete y todos los que quieran venir. Así que ya saben,
Clínica Nueva Salud siempre apostando por mejorarles, cuidarles a ustedes todo lo que es la salud. Y para eso tenemos más de 35 especialidades que están viniendo todos los días. Simplemente llamen por alguna de las citas y si no, hagan sus consultas, que me va a llegar de todas maneras la consulta y en el más breve plazo yo se los voy a estar respondiendo, porque ustedes pueden hacer no solamente ese tipo de consultas, sino también pueden hacer consultas de índole médico, qué especialidad me recomienda, yo debo de pasar. De acuerdo a los síntomas que ustedes nos pongan, yo los voy a tratar de orientar, o de repente porcentualmente los vamos a llamar y yo les puedo orientar. Voy a explicarle un poquito de algunos exámenes que ustedes tengan de repente y quieren que alguien los oriente. No se preocupen, háganlo por el WhatsApp o las redes sociales y yo las vamos a estar respondiendo. Así que nos vemos el día martes y vamos a tratar el tema de anemia, que hayan visto qué tan amplio es y no es simplemente darte hierro. ¿Ya? ¿Listo? Nos vemos. Espero que les haya gustado el programa. Hasta luego. Chao, chao.